Que acá hay un error, lo puedo pasar acá. Bueno, vamos a ir empezando ya por la hora. Bueno, vamos a empezar, ya estamos bastante avanzado junio, así que es hora de empezar ya a ir redondeando la última parte de la asignatura. En este caso, después de haber visto todo el tema que está vinculado principalmente a la parte de morfología de relieves, principalmente de modelado de vertientes, eso fue lo que trabajamos en las últimas 3 clases. Vamos a empezar ahora a ver específicamente el tema de la morfología fluvial. Entonces, hoy vamos a ver una primera parte, sobre todo una parte teórica, que después nos va a llevar a partir de la semana que viene a ver, digamos, algunas cuestiones ya más específicas de la parte morfológica fluvial. Así que ese es el tema que vamos a empezar a partir de hoy, ¿no? Bueno, lo primero que tenemos que hacer a partir de esta temática es diferenciar los distintos tipos de escorrentías superficiales. Nosotros acá vamos a prescindir de la morfología subterránea o digamos de las aguas subterráneas, pero sí vamos a trabajar con escorrentías superficiales donde podemos hacer una distinción específicamente de distintos tipos de escorrentías en superficie. Ahora lo vamos a ver. Esperen un poquito que esto está un poco lento. Ahí está. Bien. Bueno, en primera instancia, nosotros vamos a trabajar principalmente con los ríos. ¿eh? Entonces, a la hora de definir un río es una circulación superficial perenne, eso lo diferencia de cualquier otro tipo de escorrentía superficial. El río y el arroyo también, lo que pasa es que arroyo es una palabra de origen español, que en última instancia un arroyo es como un río, pero de, digamos, de otra escala, una escala menor, pero en última instancia funcionan de la misma manera, un río y un arroyo. Así que metemos todo dentro de la misma bolsa. Un río es una circulación perenne, encauzada y a menudo organizada en redes. Eso es lo que dice ahí la definición. Circulación perenne significa entonces que siempre va a tener agua. Un río puede tener aumento en su caudal, puede tener disminución en su caudal, como en el caso de ahora, que tenemos, digamos, una merma bastante significativa en el caudal, por ejemplo, del río Paraná, pero de todas formas siempre va a tener agua. Eso es lo que lo diferencia de los otros tipos de escorrentía que después vamos a ver. Está encauzada, todos los ríos tienen un canal, tienen un cauce bien definido por donde corren, a menudo son más de un cauce, eso después ya lo vamos a ver, pero el cauce principal por donde normalmente corre el río es uno y está perfectamente delineado con dos márgenes, una margen derecha y una margen izquierda. Eso está precisado muy bien. Y al mismo tiempo los ríos también tienen como característica que junto con sus tributarios se organizan redes, forman redes hidrográficas que tienen una cierta superficie o que bañan una cierta superficie de varios kilómetros cuadrados de extensión, o cientos o miles de kilómetros cuadrados de extensión. Entonces, es una circulación perenne, pero ¿en qué se va a diferenciar un río de otro? En su régimen. O sea, cuándo tiene el periodo de crecida y cuándo tiene el periodo de bajante. Entonces, los ríos, atendiendo a quién lo alimenta en primera instancia y en qué momento del año lo alimenta, se va a caracterizar por tener un determinado régimen hidrológico. Eso por un lado. Y por otro lado, los ríos se van a diferenciar también con la dimensión de las cuencas. Entonces, hay ríos que tienen cuencas muy pequeñas, están organizados en redes, pero
en una superficie muy pequeña, y otros ríos como el Paraná, por ejemplo, tienen una cuenca con una superficie de 3 millones de kilómetros cuadrados, prácticamente del tamaño de toda la República Argentina. ¿eh? Entonces, del Paraná vamos a hablar después, no sé si la clase que viene o la otra todavía, pero ya vamos a tomar un poquito como ejemplo el caso del río Paraná. Pero bueno, entonces, retomando, el río es una circulación perenne que está encauzada, que está organizada en redes y que se diferencia por su régimen y por la dimensión de su cuenca. Eso es lo que diferencia uno de otro. Bueno, además de los ríos, fíjense que tenemos otros tipos de escorrentía superficial, como es el caso de los torrentes, por ejemplo. Miren que hay gente que quiere entrar acá, me parece. A ver. Sí, ahí está, ya le di entrada. Bueno, los torrentes, a diferencia de los ríos, son corrientes de aguas ocasionales. Vale decir, no siempre van a tener agua. Entonces, tiene tres características el torrente. La primera característica es que es una corriente de agua ocasional. La segunda característica es que el torrente trabaja sobre pendientes acusadas, es de zona de montaña el torrente. Y en tercer lugar, trabaja sobre materiales fáciles de excavar, o sea, un material de tipo sedimentario. Si la pendiente es acusada, pero el material es del tipo de los materiales rígidos, resistentes, como un granito o un basalto, evidentemente el agua no va a poder encauzarse. Entonces el torrente no se va a formar. Por eso que aclara esto que está acá, ¿no? Los torrentes son corrientes de agua ocasional que trabajan sobre materiales fáciles de excavar, sobre pendientes acusadas. Esto es importante por la torrencialidad que precisamente la pendiente le da a esa corriente de agua ocasional. Bueno, y hay más gente que quiere entrar. Esperen, hay dos más. Profe, Sí, ¿me escucha? sí, sí. Quería saber si ya había podido subir la clase del viernes pasado. Mire, ya me preguntaron el otro día. Lo del viernes pasado no sé qué pasó. Cuando yo terminé con la clase, que automáticamente la grabación se baja en MP4 a mi PC, no lo hizo. ¿Eso qué significa? Significa que el que estuvo antes o alguien toqueteó y estuvo mal configurada, digamos. Zoom estaba configurado para que eso baje. Yo me fijé recién. Ahora puse grabar y me fijé que esté para mi computadora, para mi PC. Porque si está en la nube de Zoom, esa grabación, sospecho yo, está en la nube de Zoom en la facultad, ahí de la facultad, en la cuenta de la facultad. No me lo bajó a mi PC. Entonces yo no toqué absolutamente nada, lo único que hice fue poner grabar. Pero como no me lo bajó, eso es signo de que eso quedó grabado en la nube de Zoom de la cuenta de la facultad. Así que lamentablemente me olvidé de preguntarle ahora al muchacho. Yo le quería preguntar, después le voy a mandar un mail, a ver si él los puede recuperar. No sé si él tendrá posibilidad de hacerlo, pero les voy a preguntar. Sí, nos podría compartir un link para que descarguemos el video de último. Quiero yo. ¿Cómo? Que podría ser que nos comparta un link para descargar la clase, calculo yo. Bueno, si yo puedo conseguir el link, en buena hora, pero por eso les digo, eso quedó en la nube del Zoom, que es de la facultad. A mí me dan entrada desde Bedelía, yo no tengo acceso al Zoom. El Zoom es de la facultad, por eso no se nos corta ahora. Yo tenía el gratuito antes. Entonces, eso está en la facultad. Yo entro y así como entro, después salgo y no puedo entrar más. Me lo presta la facultad. No tengo ningún link para darles. En todos casos, si está ahí metido, o me lo mandan, o bien me dan un link o un enlace como para que yo les pueda pasar a ustedes y ustedes puedan ingresar. Ya les voy a preguntar entonces y después les doy una respuesta, en todos casos, respecto a eso. Bueno, proseguimos con esto. Entonces, estábamos con los torrentes como corriente de agua ocasional. Bueno, así lo define de Roth, corriente de agua ocasional. Ocasional muchas veces significa de que uno no sabe cuándo va a venir con caudal el torrente. No obstante esto, también es considerado torrente aquella corriente de agua estacional.
Ya cuando digo estacional, yo sé cuándo va a tener agua. ¿Eh? Es ocasional cuando el torrente se va a nutrir de agua, cuando sobrevenga un deshielo, por ejemplo, entonces yo ya precisamente voy a saber cuándo el torrente tiene agua. O bien cuando se produce el periodo de lluvias. Si yo tengo bien determinado el periodo de lluvias, el torrente también va a estar bien determinado cuándo va a tener caudal y cuándo no. Cuando las lluvias son irregulares, ahí ya la cosa se complica. ¿Eh? Porque, bueno, va a depender, el torrente va a tener agua en la medida de que llueva. Y como no hay un momento preciso en donde llueve, hay una irregularidad manifiesta en las condiciones de lluvia, en las condiciones climáticas, bueno, en ese caso el torrente sí es ocasional. Pero reitero esto, es una corriente de agua ocasional que a veces puede ser estacional, cuando obedece al deshielo o a lluvias que están bien precisadas en qué momento precisamente se dan en el transcurso del año. Pero bueno, eso es un torrente. Ya ahora lo vamos a retomar al torrente porque es muy importante. Los wadis, acá tenemos un tercer tipo de escorrentía superficial. Los wadis corresponden a corrientes de aguas espasmódicos que se producen en zonas áridas, zonas específicas de regiones muy secas, en donde las lluvias se dan muy excepcionalmente cada 2 o 3 años. Puede haber años en donde no llueve y por lo tanto el torrente no tiene caudal, no tiene funcionamiento. Suelen presentar un diseño anastomosado. Bueno, este tema de los diseños todavía no lo hemos dado, ya lo vamos a ver. El diseño anastomosado es el diseño en donde el río, o en este caso el Wadis, se abre en numerosos canales y va dejando bancos de arena entre medio. Se entrelaza, eso sería, digamos, o se entrecruzan, como dice ahí. Ese sería el diseño anastomosado. Y es muy, muy particular de los wadis. El wadi, a diferencia del torrente, es espasmódico, eso significa de que obedece a lluvias torrenciales. Llueve muy de vez en cuando, pero cuando llueve, llueve torrencialmente y entonces el wadi se llena de agua rápidamente. Y bueno, y lo otro que lo diferencia es que el torrente tiene pendientes acusadas. El wadi no necesariamente tiene que tener una pendiente acusada, puede ser de una zona de llanura, pero sí circunscrito a una zona muy, pero muy árida. Por eso que los wadis la mayor parte del tiempo pasan sin caudal, no tienen caudal, pueden pasar inclusive años sin tener caudal. Bueno, esa es la diferenciación entonces entre el wadis y el torrente, pero ambos tienen caudal excepcionalmente o en algún momento del año o bien excepcionalmente, en el caso de los wadis. Bueno, y después tenemos las arroyadas, que ya estuvimos hablando un poco de las arroyadas la semana anterior, cuando veíamos los procesos de vertientes. Las arroyadas dependen de las lluvias. Entonces, son corrientes de aguas episódicas, en donde el episodio necesario justamente son las precipitaciones. Está ocasionada entonces por agua de lluvia que escurre. ¿Cómo escurre? Concentrada o difusamente. Esto va a depender en gran medida de la pendiente que haya en el terreno y va a depender también del estadio resistásico o biostásico que tenga la pendiente. Si la pendiente está cubierta de vegetación va a ser más bien difuso, y si en cambio la cobertura vegetal falta ante una lluvia, la arroyada va a tender a ser más de tipo concentrado. Bueno, y hay, digamos, dificultades de la arroyada para encauzarse, porque la arroyada dura poco tiempo, o sea, trabaja en la medida que llueva, pero una vez que paró de llover, la arroyada deja de hacer su trabajo y por lo tanto no le da el tiempo para encauzarse. Deja así una huella y esa huella se borra muy fácilmente si no se larga a llover rápidamente. O sea, si después pasan varios días sin llover o un mes sin llover, evidentemente esa huella que pudo haber dejado la arrollada durante las horas que llovió, evidentemente se borra muy rápido por el trabajo de los otros agentes que también están presentes y están trabajando. Entonces, ahí tenemos los 4 tipos de escorrentías superficiales principales. Nosotros vamos a trabajar principalmente con los ríos. No podemos desconocer de que existen otros tipos y a nosotros, por la zona en donde estamos, nos competen mucho las arrolladas, porque las arrolladas evidentemente están presentes prácticamente en todos los paisajes y más en zonas en donde llueve, más o menos una cantidad bastante apreciable de agua. Acá en Santa Fe promedio
por año llueven unos 1000 milímetros. O sea que estamos en una zona de una lluvia moderada, si se quiere, casi 1000 milímetros de lluvia, podríamos considerarlo como precipitaciones de tipo moderada. Así que el daño que puede provocar las arrolladas es más o menos importante, más allá de que estemos en la llanura. El agua de la arrollada puede generar, ya les mostré algunos ejemplos del daño que provoca, sobre todo cuando no hay cobertura vegetal. En el caso de los torrentes y los wadis, no los tenemos acá en Santa Fe. El torrente es de zona de montaña, el wadi es de regiones áridas. Tenemos que ir a La Rioja, San Juan, a las provincias de allá del oeste para poder ver los wadis y poder ver los torrentes en la zona de la cordillera. Bueno, ahora, más allá de la diferencia que hay entre cada una de las escorrentías superficiales, vamos a pasar a la próxima. Bueno, estos son esquemas, por ejemplo, en el caso de los ríos, están bien canalizados, fíjense que hay un canal bien preciso, hay diferencias en cuanto a la dimensión de una cuenca y de otra. Este es un río mucho más importante, este es un río de montaña con menos caudal, pero con más caída, fíjense que tiene rápidos, eso significa que tiene más pendientes. Este, si no es el Amazonas, pasa cerca, y acá tenemos la cuenca, bañada por, en este caso, el río Puelo. Es una cuenca muy pequeña, pero bueno, vale de muestra para indicar el río principal y todos los afluentes que lo acompañan, que son los que generan precisamente toda la cuenca. Bueno, ahí está delineada con color rojo el tamaño de la cuenca hidrográfica. Este es un wadis, ahí tienen una foto de un wadis que está seco, prácticamente no tiene agua, pero sí se alcanzan a ver el entretejido de los canales. Ahí se ven los canales, entre medio se ve el banco de arena que queda depositado, en donde empieza a crecer la vegetación una vez que ya pasó mucho tiempo sin que el agua esté presente. Entonces la vegetación empieza a colonizar, obviamente. Acá estamos viendo en el borde, estamos viendo en la parte central, ahí por donde el agua habitualmente no pasa. Todo esto es el ancho del wadi, que está conformado por varios canales. Si llueve intensamente en el momento de llover, esto se llena de agua prácticamente en todo el ancho. O sea que esto es como un gran río que durante un par de horas va a tener un caudal que prácticamente ocupa todo el ancho del wadi. Pero en la medida de que el agua se vaya evaporando, infiltrando, se vaya perdiendo caudal una vez que dejó de llover, el agua se empieza a canalizar y empieza a ocupar justamente los canales centrales. Y se anastomosa, ahí está el diseño anastomosado del cual hablaba el autor. Bueno, ahí tenemos el torrente. Fíjense que el torrente tiene una parte superior, que es esta que está acá, en donde el torrente se alimenta de agua, ya sea en este caso por deshielo. Fíjense que ahí hay nieve, esa nieve se derrite y es el que le imprime o le da el caudal al torrente. El torrente después tiene todo un canal para desaguar, y abajo, donde ya se termina la pendiente de la vertiente con pendiente, entonces esto se abre en abanico y se genera el famoso cono aluvial del cual ya hablábamos la semana pasada. Ahí están todos los materiales, fíjense qué groseros que son los materiales. Estos materiales fueron removidos de acá arriba, es muy probable que por crioplastía, el fenómeno de la alternancia hielo-deshielo, rompe, fragmenta las rocas, esas rocas se desprenden, ahí está el desprendimiento también que veíamos cuando las vertientes eran de rocas abruptas y de rocas resistentes. Eso se meteoriza mecánicamente, cae, y el agua de deshielo es la que se encarga después de acarrearlo y depositarlo acá abajo. Ahí tenemos bien formadito el torrente. Bueno, acá tenemos la arrollada con el daño que puede provocar cuando falta cobertura vegetal. Entonces ahí sí hay mayores posibilidades de encauzamiento, justamente porque el caudal tiende a concentrarse cuando no hay nadie que moleste justamente para esa acción. Entonces, si hay vegetación, la tendencia es más a la difusión del caudal. En cambio, si no hay vegetación, hay una tendencia a la concentración del caudal, que entonces, con más caudal, la arrollada tiene mayor capacidad de erosión
y abre estos canales que están aquí. Cárcavas, ese es el nombre que tiene, que yo les dije la semana pasada, que reciben justamente esos canales generados por el agua de lluvia. Bueno, todas las corrientes fluviales, cualquiera de estas que hemos mencionado, cuando tienen caudal funcionan de la misma manera, tienen las mismas formas de justamente funcionamiento. Toda masa de agua que está en movimiento se caracteriza por tener una cierta potencia. Y esa potencia va a estar principalmente en función de dos grandes parámetros, por decirlo de alguna manera. Uno es el caudal. ¿Cuánta agua tiene esa corriente fluvial? Cuanto más caudal, más potencia va a tener esa corriente fluvial. Y también va a depender de este otro parámetro, que es la pendiente, porque de la pendiente va a depender la velocidad que tenga la corriente fluvial. Entonces, una corriente fluvial caudalosa y al mismo tiempo con una pendiente bastante significativa, va a tener un potencial bastante importante para desarrollar la erosión, principalmente. Entonces, la potencia va a estar en función de esos dos parámetros, caudal y velocidad de la corriente fluvial. Entonces, acá nosotros podemos definir dos tipos de potencia. La potencia bruta, por un lado, la potencia bruta es la energía representada por el caudal, la cantidad de agua que pasa por segundos por un observatorio, eso se mide, hay estaciones medidoras de medición de los metros cúbicos de agua por segundo que pasan por esa estación, promedio. Entonces, eso se mide, es el famoso caudal que se mide en esas estaciones, junto con la altura hidrométrica que tienen los ríos. Bueno, entonces, en función de esa cantidad de agua que pasa, los metros cúbicos por segundo de agua que pasan por la estación, y la pendiente a la cual está sujeta el agua de escorrentía, se define la potencia bruta, sin considerar las pérdidas, porque ojo, sí, es cierto, el río tiene una cierta potencia en función de su caudal y su pendiente, pero después hay que considerar las pérdidas. Entonces, ¿en qué pierde energía una corriente fluvial? En transportar la carga, toda la sedimentación que tiene que transportar le genera un rozamiento. Por lo tanto, parte de esa potencia bruta se va a perder. Y además en el rozamiento con el fondo y con los bordes, en el canal, por donde escurre. Eso le genera también una frotación y por lo tanto un rozamiento con el fondo y con los bordes. Entonces, es ahí donde se define la potencia neta. La potencia neta es la potencia bruta que definimos recién, menos la absorbida por los roces y el transporte de los materiales de carga. Entonces, esto yo siempre le digo a los alumnos, es como mi recibo de sueldo. A mí la facultad me prepara el recibo de sueldo, donde en una columna del lado izquierdo tengo el ingreso bruto. Entonces, yo tengo tanto de que gano, tanto por antigüedad, tanto por, qué sé yo, por promoción, investigación, qué sé yo qué, pero después en la otra columna tengo los que me sacan, ¿no? Entonces, aporte de obra social, me sacan aporte de la patronal, me sacan ganancia, y bueno, de una cosa así grandota me queda una cosita así chiquita. Bueno, lo mismo le pasa al río. El río tiene una potencia bruta determinada en función de su caudal y su velocidad, pero después tiene, a eso hay que restarlo, lo que se pierde por transporte de la carga y por rozamiento. Y esa es la potencia neta, lo que le queda disponible a la corriente fluvial para desarrollar sus procesos. Entonces, acá tenemos tres casos. Si la potencia bruta es mayor que la potencia absorbida, entonces la potencia neta va a ser positiva. Si esta potencia bruta es mayor que la absorbida, yo tengo 100 de potencia bruta y pierdo por absorción, ya sea por rozamiento o por transporte de la carga, 50, me quedan 50, 100 menos 50. La potencia neta es positiva. Entonces, siempre que la potencia neta es positiva, la corriente fluvial tiene capacidad para erosionar. La erosión se va a desarrollar siempre y cuando la potencia neta sea positiva. En cambio, si la potencia bruta es menor que la potencia absorbida, algo que le pasa a los ríos a menudo, ¿qué pasa con la potencia neta? Es negativa.
Si pierde más energía por absorción o por rozamiento que lo que tiene como potencia bruta, evidentemente, ¿qué va a hacer el río? Se va a sacar de encima la mochila, va a depositar los materiales. Se va a sacar, ¿qué hace el río cuando tiene poco caudal ahora? Ahora que está con poco caudal y por lo tanto con poca potencia bruta. Y deja depositados los sedimentos, vayan a la laguna Setúbal, está lleno de sedimentos. Deja la arena porque no tiene fuerza para llevarlo. Entonces, ¿qué hace el río? Deposita los materiales. Si la potencia neta es negativa, deposita los materiales. Y hay un tercer caso que podríamos considerar en donde la potencia bruta se equipara con la potencia absorbida, son más o menos similares. O sea que la potencia neta se equipara a cero, está en un valor más o menos cercano al cero. Entonces, en ese caso, lo que hace principalmente el río es transportar los materiales. No erosiona ni deposita, transporta los materiales. Bueno, esto lo tienen ustedes en The Rock. El libro de Rock está en dos partes, porque así me lo dieron. Fíjense que está colgado en la web. Está la parte 1, no me acuerdo ahora qué capítulo es. Honestamente ahora no me acuerdo, pero está este capítulo dentro del libro de The Rock. Todo esto que les estoy dando yo lo pueden estudiar ahí en Rock. Bueno, entonces, fíjense que en función de esto que estamos diciendo, vamos a mostrar la cuenca del Paraná, por ejemplo. Ahí tenemos la cuenca del Paraná, no está delimitada la cuenca, pero sí están todos los afluentes. El río Paraná nace aquí, acá está el río Grande, y ahí está el Paranaíba. De la unión del Grande y el Paranaíba nace el Paraná. Este es el Paraná propiamente dicho, y todos los otros son los afluentes. El Pilcomayo, el Bermejo, el Salado, el Carcarañá. Acá tenemos el Paraguay, que es afluente indirecto, porque no, perdón, este es afluente directo, el Pilcomayo es indirecto, y el Bermejo es indirecto. Acá tenemos el Iguazú y todos los ríos que están en Brasil también, el Tietê, el Lopéixe, etcétera. Toda esa es la cuenca del río Paraná. Bueno, todo río, cualquiera, yo tomo el ejemplo del Paraná, pero cualquier río, tiene tres grandes partes constitutivas. Desde la naciente hasta la desembocadura, cualquier río se divide en tres grandes partes. Un curso superior, un curso medio y un curso inferior. Curso superior, curso medio y curso inferior. No confundir con cuenca. No es cuenca superior, es cuenca alta. Se puede utilizar la palabra cuenca, pero en todo caso es la alta cuenca del Paraná, la cuenca media del Paraná, la cuenca baja del Paraná. Cuando hablamos de partes constitutivas son el curso superior, el curso medio y el curso inferior. Bueno, y todo río tiene comportamientos distintos en cada una de esas partes. En el curso superior, habitualmente hay más pendiente, el río se está formando, pero hay bastante velocidad por la pendiente a la cual está sumergido el río. Entonces, la potencia neta tiende a ser positiva en el curso superior de los ríos, y por lo tanto lo que predomina es la erosión. Siempre hay una predominancia de la erosión por sobre los otros dos procesos, en el curso superior. Cuando llegamos al curso medio, para el caso del Paraná, ¿dónde empezaría el curso medio? Bueno, los autores, los hidrólogos dicen que de acuerdo al comportamiento del Paraná, ya cuando el Paraná deja la meseta, acá está el macizo de Brasilia, acordémonos de los grandes dominios estructurales, cuando deja el macizo para entrar a la llanura, justo en el lugar donde converge el Paraguay, cerca de la ciudad de Corrientes, un poquito más al norte de la ciudad de Corrientes, empieza el Paraná medio, el curso medio del río Paraná, donde la potencia neta en términos generales, estamos hablando siempre de términos generales, tiende a igualarse a cero y por lo tanto predomina el transporte de los materiales. O sea, la arena, el limo, la arcilla que trae el Paraná, que después lo deja depositado por acá, lo trae del curso superior, lo trae de acá. Lo transporta, y en el curso inferior, ya cuando el río se queda casi sin pendiente, cuando ya estamos cerca de la desembocadura, el río pierde potencia. Entonces, ¿qué hace? Forma el delta. Empieza a dejar depositado todo ese material que le molesta, que ya no tiene fuerza para seguir llevando, se abre en abanico, habitualmente es la tendencia que tienen los deltas, por la delta griega mayúscula, que es un triángulo,
que se suele usar en matemática, en estadística también para los intervalos. Esa es la letra delta mayúscula. Bueno, no todos los ríos en realidad se abren precisamente en triángulo, pero la mayoría sí hay una tendencia a abrirse así como los conos aluviales. Se abre así más o menos en forma triangular. Entonces, ahí, ¿qué pasa con la potencia neta? Es negativa. ¿Y qué hace el río en su curso inferior? Deposita los materiales antes del desagüe, y forma el delta, el famoso delta de los ríos. Bueno, entonces ahí ya tenemos las partes constitutivas en sentido longitudinal, desde la naciente hasta la desembocadura. Eso es en sentido longitudinal. Bueno, acá tenemos el torrente. El torrente funciona igual que un río, nada más que las partes cambian de nombre. Por ejemplo, el equivalente al curso superior de un río, para un torrente es la cuenca de recepción. Es la parte más alta, es donde se recepciona el agua de lluvia, o donde se recepciona el agua del deshielo, de la parte alta de la montaña. El equivalente al curso medio del río es el canal de desagüe o canal de descarga, le llaman algunos autores también, y el equivalente al curso inferior del río es el cono de deyección o cono aluvial, más modernamente se lo llama cono aluvial. Esto de cono de deyección en realidad es una mala traducción de los libros del francés, que la palabra creo que es algo parecido, pero en realidad para nosotros aquí es cono aluvial, más que cono de deyección. De todas formas lo van a ver con este nombre en prácticamente casi todos los libros, como son de origen, están traducidos por españoles, pero son de origen francés, traen este nombre que está acá, cono de deyección. Entonces, el funcionamiento es el mismo. En la cuenca de recepción la potencia neta es positiva, por lo tanto predomina la erosión. En el canal de desagüe, equivalente al curso medio del río, la potencia neta tiende a equipararse a cero, y por lo tanto predomina el transporte, y en el cono de deyección, equivalente al curso inferior del río, la potencia neta es negativa y predomina el depósito de los materiales. ¿Sí? Exactamente igual, entonces, a los ríos nada más que cambian los nombres. Bueno, acá tenemos otros dos conceptos, fíjense. El concepto de carga límite. Todo río, en función de su potencia neta, va a tener una cierta capacidad para justamente acarrear materiales hasta una cierta cantidad. O sea, un peso máximo de materiales que el río va a poder transportar por metro cuadrado de superficie. Esa es la carga límite. Ahora, hay otra cosa para tener en cuenta. Es cierto que un río tiene una cierta carga límite o capacidad para acarrear los materiales, pero vamos a suponer que un río tiene para... Se cortó. Ahí está, ahora sí. ¿Me escuchan ustedes? ¿O se entrecorta? Se escucha bien, profe. Se escucha bien, profe. No, me pareció que me había quedado congelado, por eso me pareció que se había cortado. Bueno, que la carga límite de un río sea, vamos a suponer, por poner cualquier cifra, 10 toneladas de materiales por metro cuadrado, por decir una guarangada, 10 toneladas por metro cuadrado de superficie. Esto no quiere decir que pongamos otra cifra, porque eso de tonelada no va. Esperen que vamos a suponer que la potencia neta de un río es de 4 kilogramos por metro cuadrado. Ahora me parece mejor. 4 kilogramos por metro cuadrado de materiales que puede acarrear. Esto no significa que puede acarrear un solo bloque, una sola roca que pese 4 kilogramos. No. Por eso que se define entonces ahora la competencia, además de la carga libre. Que la competencia es la posibilidad que tiene toda corriente fluvial para transportar materiales de hasta una cierta dimensión, compatible con su velocidad. Entonces, por más que un río tenga capacidad o carga límite para transportar tanta cantidad de kilogramos de un determinado material, eso no significa que una sola roca que pese eso va a poder ser transportada por el río. El río va a poder, en general, en total, en la suma, acarrear 4 kilogramos. Entonces,
La competencia lo que determina es hasta qué granulometría puede transportar, qué tamaño puede transportar. Puede transportar lo más finito, limo, arcilla, arena, que es lo que transporta el Paraná, por ejemplo. Ya estamos en la llanura, así que, por ejemplo, bloques acá no existen, no están. Los bloques pesan muchísimo y por lo tanto se necesita una competencia por parte de la corriente fluvial mucho mayor. Un bloque, por ejemplo, lo puede llegar a transportar un río de montaña cuando crece, que las crecidas realmente cumplen con esa función de hacer toda una limpieza de la corriente fluvial, de los materiales que van siendo transportados paulatinamente a medida que el río se nutre de un caudal bastante significativo después de una lluvia. Entonces, ahí sí, porque yo tengo una capacidad de carga límite y una competencia mucho mayor que en un río de llanura. Entonces, no confundir estos dos conceptos. Uno determina el peso máximo total, la suma, en kilogramos de material que por metro cuadrado puede transportar una corriente fluvial. Y la competencia determina la posibilidad de una corriente fluvial de transportar materiales de hasta una cierta granulometría. De ahí para arriba, lo más pesado no lo va a poder transportar. Bueno, esto es la llamada curva de Hultström. Se llama así, curva de Hultström. Es muy sencillo. Fíjense que acá tenemos dos ejes en donde están representados. En la vertical, la velocidad media en centímetros por segundo de una corriente fluvial, cualquiera que queramos tomar. Velocidad media en centímetros por segundo de una corriente fluvial. Y aquí en la horizontal, lo que está representado es la granulometría de los materiales transportados, arrastrados. Bueno, entonces, ¿qué es lo que veo yo ahí? Lo que veo yo es que, por ejemplo, para velocidades medias altas, si la velocidad media de una corriente fluvial es alta, que eso le va a dar potencia a la corriente fluvial, la corriente fluvial va a tender a erosionar. Va a tender a erosionar. Y si en cambio la velocidad media en centímetros por segundo disminuye, va disminuyendo, entonces ahí sí va a ser importante considerar la granulometría de los materiales. Si la velocidad media de la corriente fluvial disminuye, los materiales finos van a poder ser transportados. Pero a medida que aumenta el tamaño granulométrico de los materiales, evidentemente la velocidad no va a alcanzar para transportarlo y ese material va a ser depositado. ¿Estamos? Entonces, eso es lo que marca la curva de Hultström, que es válida para cualquier corriente fluvial. Erosión para velocidad media en centímetros por segundo alta. Transporte y depósito para velocidades medias en centímetros por segundo más bajas, dependiendo si hay transporte o depósito del tamaño granulométrico que tengan los materiales. Fíjense una cosa, que acá no hay una línea horizontal que indique, bueno, de tal velocidad hacia arriba yo tengo erosión seguro. No, es una curva. ¿Y esa curva qué indica? Indica que, por ejemplo, si yo tengo una velocidad de 100 centímetros por segundo, para un material granulométrico de 0,001 milímetros, esto es una arcilla, una partícula de arcilla, ¿qué va a pasar con una velocidad de 100 para una arcilla? La arcilla lo va a transportar. Lo va a transportar, pero no va a tener capacidad para erosionar. Ahora vamos a explicar por qué. Pero si la granulometría es más grande, es de 0,1 milímetros, una arena fina, por ejemplo, entonces sí, la corriente fluvial con 100 centímetros por segundo va a estar capacitada para erosionar. Piensen la diferencia. Si este es más pequeño, ¿por qué este no lo lleva y este sí lo lleva? Bueno, la arcilla es cierto que es más pequeño, pero a diferencia de la arena, tiene una capacidad de adhesión, yo no sé si hablamos de esto en algún momento, entre ellas se pegotean y prácticamente se transforman en una plastilina, en un barro húmedo, que es mucho más difícil para roer. Entonces, lo que sí puede hacer la corriente fluvial con 100 centímetros cúbicos, estos materiales que tienen esta granulometría que está acá, es transportarlos, pero no van a poder erosionarlo, no le va a dar esa velocidad para erosionar estos materiales tan pequeños, por el poder de adhesión que tienen las partículas entre sí. En cambio, ya a partir de una cierta granulometría y más grande, esa capacidad de adhesión se pierde.
Una arena no tiene esa propiedad eléctrica que sí tiene la arcilla, por ejemplo, y en menor medida el limo. Entonces, con la misma velocidad que la arcilla no puede ser erosionada, la arena sí puede ser erosionada y transportada también, las dos cosas. Bueno, y acá la curva vuelve a subir, por eso acá baja la curva. Y acá vuelve a subir porque ya los materiales empiezan a ser muy grandes, muy pesados. Entonces ya por más que yo tenga velocidad y por más que no tenga capacidad de adhesión, estos materiales ya son demasiado pesados. Entonces ya la curva vuelve a subir, indicando que para estos materiales ya necesito más velocidad para poder transportarlo o erosionarlo. Bueno, entonces esa es la curva de Hultstrom. ¿Cómo se transporta la carga? Otra de las preguntas que podemos hacernos. ¿Cómo transporta una corriente fluvial la carga? Dijimos que el transporte de la carga es quien le saca parte de su potencia bruta a la corriente fluvial. La pregunta es ¿cómo puede transportar la carga? Bueno, hay distintas formas de transporte de la carga. Fíjense que podemos empezar por la flotación. La flotación está dada, acá en nuestros sistemas fluviales, por ejemplo, está dado por las plantas acuáticas, por ejemplo, las plantas acuáticas flotantes libres, como el camalote, los camalotales. Acá da como ejemplo las lavas esponjosas. Las lavas esponjosas en zonas volcánicas, por ejemplo, el río se puede nutrir de piedra pómez, ese tipo de emanaciones volcánicas que están llenas de agujeritos adentro, es un queso gruyere prácticamente esa roca, y es muy livianita, es una tutuca. Eso flota en el agua, como también flotan algunas maderas, por ejemplo, troncos de árboles. Entonces, el río, ¿qué hace? Prácticamente transporta todos esos materiales en flotación o por flotación. Bueno, la otra forma es ya si el material es muy pesado, es un bloque que tiene varios centímetros, inclusive metros de extensión, entonces la forma de transporte es por rodadura. La RT significa rodadura o por rodamiento, o sea, rueda en el fondo. Muchas veces esas rocas groseras, grandes, están depositadas en el fondo de los arroyos. Acá no lo vamos a ver. Acá nosotros tenemos un material de tipo sedimentario más pequeño, de granulometría pequeña. Pero si vamos a la Sierra de Córdoba, todos los ríos y arroyos de la Sierra de Córdoba, vamos a ver a la vera de ese arroyo y en el fondo, en el lecho del arroyo, unas rocas así que están depositadas. Con caudal normal el río no las transporta, no las puede transportar. Pero cuando viene con creciente, sí. ¿Y cómo las transporta? Las hace rodar. Y en ese proceso de rodamiento le va desgastando los cantos y transforma esas rocas en cantos rodados. El canto rodado es producto del redondamiento, la redondez, que va adquiriendo el canto de la roca una vez que van pegoteándose con las otras rocas y va además rodando por el fondo del lecho. Eso las va desgastando paulatinamente. Entonces, la rodadura se va a dar con materiales de demasiada granulometría cada vez que haya un caudal lo suficientemente importante como para, por rodadura, entonces transportarlo. En algunos casos, lo que puede haber es una grava o una arena muy grosera que habitualmente el río le cuesta mantenerlo en suspensión, entonces lo que hace es hacerlo saltar al material. O sea, el material se levanta, habitualmente se levanta casi en vertical hasta que la corriente lo hace avanzar, hace como una parábola y vuelve a caer. Entonces, esto es por saltación, para materiales un poquito más pequeños granulométricamente hablando que los que se transportan por rodadura, por saltación. Bueno, y después tenemos acá la suspensión, el material en donde la escorrentía y la fuerza y la velocidad que tiene la corriente fluvial mantiene en suspensión, estamos hablando del limo, la arena, etcétera, que continuamente se mantiene en suspensión. Habitualmente también puede haber material disuelto, el material que se transporta en disolución. Este material, el que se transporta en disolución o el que está en suspensión, es el que en definitiva le permite darle a la corriente fluvial una cierta coloración. Esas corrientes fluviales en zona de selva, por ejemplo, muy colorada, el Paraná con su color amarronado,
tiene que ver principalmente con la existencia de material en suspensión y material en disolución. Eso es lo que le da la coloración al río. Bueno, estas son distintas modalidades de transporte de la carga. Fíjense que también se pueden, por ejemplo, acá tenemos la saltación o la suspensión. O sea, una corriente fluvial que mantiene en suspensión a una determinada cantidad de material, ese material puede en algún momento caer al fondo, ¿eh? Ese material que cayó al fondo puede saltar nuevamente, y una vez que la corriente, que tiene una mayor velocidad a una cierta altura respecto al fondo, lo agarra, lo vuelve a mantener en suspensión por un trecho hasta que se debilita y vuelve a caer, y así entonces se combina la saltación con la suspensión. O se combina la rodadura, material que rueda y que por ahí encontró en algún momento algún tipo de torbellino, algún tipo de movimiento en particular, que lo levanta el material, lo deja en saltación por espacio de unos metros, hasta que ese material vuelve a caer nuevamente. Entonces se combina la rodadura con la saltación. Son combinaciones que también se pueden dar en el proceso de transporte de la carga. Pero bueno, todo este transporte, cualquiera sea, le genera al río una carga o una pérdida, para mejor decir, de su energía o de su potencia bruta. La otra se lo genera justamente el rozamiento con el fondo y el rozamiento con los dos bordes, con las dos márgenes, la margen derecha y la margen izquierda. Bueno, acá tenemos algunas partes constitutivas del río. Fíjense acá, esta es una parte de lo que sería el cauce del río. Cuando hablamos del cauce, que muchos lo confunden muy fácilmente con el concepto de caudal, que son dos cosas, nada que ver una cosa con la otra. El cauce de un río es el canal por donde el río habitualmente corre. Es el canal, eso es el cauce. Y el caudal es el agua, la cantidad de agua que transporta por ese cauce del río. Son dos cosas diferentes. Entonces, el cauce es el canal, que tiene dos márgenes, una margen derecha y una margen izquierda. También llamadas riberas. Un río tiene una ribera derecha y una ribera izquierda, o una margen derecha, si lo quieren llamar así, y una margen izquierda. Mal llamado costa. Nosotros usamos mucho regionalmente la palabra costa, la zona de la costa. Y está mal, porque costas y litorales, tampoco esta es una zona litoraleña, costas y litorales tienen los mares. Entonces esta no es una zona litoraleña, por más que se le llame así, ni tampoco es una zona costera, por más que se le llame así. Es una zona ribereña. Nosotros estamos en una zona ribereña, en la ribera derecha del río Paraná, en la margen derecha del río Paraná. Y la ciudad de Paraná está en la margen izquierda del río Paraná. Esos son los términos correctos. Bueno, todo cauce tiene un ancho, anchura, esto también creo que es una mala traducción, es el ancho, y una profundidad. P es la profundidad, sería la profundidad promedio que tiene el cauce. Y una cosa que es muy importante, que habitualmente los hidrólogos tienen muy en cuenta, es el llamado perímetro de mojado. Perímetro de mojado es, en promedio, todo el perímetro de lo que está por debajo del pelo de agua en el cauce del río. O sea, todo lo que está debajo del nivel del agua, con lo cual puede o va a rozar la corriente fluvial, entonces eso se llama perímetro de mojado. Cuanto mayor es el perímetro de mojado, mayores son las pérdidas por rozamiento, porque tiene más superficie de rozamiento la corriente fluvial. Esa es un poco la lógica de tener en cuenta el perímetro de mojado. Bueno, estas flechas que están acá indican la velocidad de la corriente fluvial. Entonces, a la pregunta de ¿dónde una corriente fluvial tiene su mayor velocidad? Bueno, la corriente fluvial habitualmente, viéndolo en superficie, tiene su mayor velocidad en la parte central del cauce. Tiende a tener la mayor velocidad siempre y cuando el cauce sea rectilíneo. Estamos tomándolo desde un punto de vista ideal, considerando de que justamente la corriente fluvial o el cauce de la corriente fluvial es rectilíneo. Entonces, la mayor velocidad va a estar acá en el centro de la corriente fluvial, en el centro del río. En los bordes, fíjense que a partir de ese centro va disminuyendo la velocidad para un lado y para el otro.
efectivamente en las márgenes dijimos recién que hay rozamiento, razón por la cual se espera tener ahí las menores velocidades y las mayores velocidades en la parte central. Y lo mismo pasa con la profundidad. Acá tenemos la profundidad de la corriente fluvial que fluye en una cierta pendiente, y la corriente fluvial tiene, por el rozamiento, menor velocidad cerca de la superficie del fondo del cauce. Esa velocidad va aumentando a medida que nos acercamos a la superficie, pero tampoco la mayor velocidad la vamos a tener en la superficie, porque la corriente fluvial tiene rozamiento con el aire, con la atmósfera. Mucho más si hay viento en contra. ¿Cuántas veces parece que el río no avanza porque el viento en contra prácticamente la retiene, ¿no? Bueno, todo eso le genera y le imprime a la corriente fluvial una pérdida energética muy grande. Así que entonces, la curva hace así, va en ascenso desde el fondo hacia la superficie, pero antes de llegar a la superficie sufre una declinación, digamos, un retroceso, indicando de que arriba de la superficie no está la mayor velocidad, está un poquito por debajo, fíjense. Algunos autores dicen 1/3 por debajo de la profundidad promedio que tiene la corriente fluvial, aproximadamente. Aproximadamente. Bueno, a ver qué otro elemento, el cauce, las dos márgenes o riberas, ya se los dije, ahí está la ladera, el ancho y la profundidad, el perímetro de mojado, que es todo el perímetro que se encuentra por debajo del agua, y las velocidades. Otra cosa acá no se ve. Ahí están las partes constitutivas. Bueno, ven, acá tienen, esto lo saqué de Tarbuk, por ejemplo, recurriendo a Tarbuk, él habla de unidades, y por lo tanto cuando habla de unidades no le pone una nomenclatura de metros o kilómetros o lo que fuere, habla de un ancho, acá muestra dos ríos de características distintas. Una con un ancho bastante significativo, pero de poca profundidad. Y acá tenemos un río no tan ancho, pero con una profundidad mayor. O sea, un río que ha ahondado en su lecho, que ha erosionado verticalmente, y el otro, el de arriba, un río que ha tenido mayor capacidad para expandirse lateralmente, erosionando lateralmente. Entonces, este tiene un ancho de 10 unidades, y el de abajo tiene la mitad, un ancho de 5 unidades. Bueno, y acá lo que tenemos es la profundidad, que este apenas tiene una unidad de profundidad, y este tiene 2,5 unidades de profundidad, mucho más profundo. Pero a la hora de ver el perímetro de mojado, que es todo esto que está acá, este río más ancho, de menos profundidad, propio de los ríos de llanura, habitualmente el Paraná es un río ancho, y tiene una profundidad que dista bastante de las profundidades que tenemos en otras regiones, por ejemplo, en zonas de meseta o en zonas de montaña, donde el río ya tiene incapacidad para erosionar lateralmente y se encaja, como pasa con el Paraná, allá en la meseta. No tiene el ancho que tiene acá el Paraná, porque no se ensancha y porque tiene poca capacidad de erosión lateral. Ya vamos a hablar de esos procesos de erosión lateral también. Bueno, este tiene 12 unidades de perímetro de mojado. Y los ríos encauzados, de menos ancho pero de mayor profundidad, tienen un perímetro mojado de 7,9 unidades. Tiene un perímetro mojado menor que en el caso de del primer esquema. O sea que este va a tener entonces menos pérdida por rozamiento que en el caso del primero. Los ríos de llanura tienden a gastar más energía en rozamiento que los ríos que están sujetos más a relieves de mesetas, etc. De ahí la importancia entonces del perímetro de mojado. Bueno, estuvimos viendo hoy el perfil lineal de la corriente fluvial, en donde dijimos, todo río desde su naciente hasta su desembocadura tiene tres grandes partes, un curso superior, un curso medio y un curso inferior. Lo que estamos viendo acá, este es un esquema que yo saqué de Biers, que ya el libro está prácticamente completo ahí en PDF también para poder usarlo, en sentido transversal. Si yo cortara un río desde adelante y lo miro, hago el corte y veo las partes constitutivas, transversalmente un río tiene en realidad dos cauces bien definidos, o tres en algunos casos.
Por un lado, todo río tiene un cauce o un lecho, se le puede decir lecho también, cauce y lecho es lo mismo, un lecho que es el aparente u ordinario, el lecho principal o cauce principal por donde el río normalmente corre. Ese es el cauce por donde el río normalmente corre, también llamado lecho. Bueno, ese cauce por donde normalmente el río corre se le llama lecho ordinario o aparente. Pero todo río tiene además un lecho o un cauce mayor, de mayor ancho, que es el lecho de inundación o mayor. Ese lecho, el río, cuando está con caudal normal o con caudal bajo, no lo usa. Pero cuando viene con creciente el río, todo el caudal excede la capacidad que tiene su cauce principal para contener semejante cantidad de agua. Entonces, ¿qué hace el Paraná, por ejemplo, cuando viene con un caudal en exceso? Arroja parte de su caudal al resto de su valle de inundación que él mismo se encargó a lo largo del tiempo de ir labrando, con mecanismos que ya vamos a ver. Entonces, el lecho de inundación o mayor, para todo río, es aquel lecho que el río utiliza cada vez que viene con un caudal que excede la capacidad de su lecho ordinario o aparente, o su cauce principal por donde corre. Bueno, hay algunos elementos constitutivos, además de haber dos lechos, el de inundación y el ordinario o aparente, están las márgenes. Las márgenes habitualmente suelen ser las zonas de mayor cota, donde hay mayor concentración de sedimentación. El río deja ahí una sedimentación bastante significativa que genera los llamados albardones. Esos se llaman albardones. Para el caso del Paraná, el albardón es una cosa desmesurada de tamaño. Figúrense ustedes que arriba de los albardones del Paraná hay pueblos. Todos los pueblos ribereños de acá de la Ruta 1, toda la Ruta Provincial 1, que nace ahí en La Guardia y que se va para Rincón, para Arroyo Leyes, va siguiendo el albardón principal del río Paraná. Del albardón para este lado, para el lado de Santa Fe, está el complejo lagunar Setúbal, la laguna Setúbal. Bueno, eso es paleocauce, eso es zona por donde hoy ya no escurre el Paraná. Desde el albardón, por donde va la Ruta 1, hacia el este, hacia la ciudad de Paraná, se encuentra el valle actual del río Paraná. Se encuentra el valle actual. Y el albardón marca la diferencia entre esas dos grandes unidades. El complejo lagunar de la Setúbal, para un lado, y el lecho actual del río Paraná por el otro lado. Más al norte, donde ya se termina la Setúbal, tenemos para el lado oeste, hacia la ciudad de Santa Fe, tenemos los bajos de los Saladillos, ahí están los arroyos Saladillos, que son los que alimentan en parte la laguna Setúbal. En parte también lo alimenta el arroyo Leyes, principalmente. El arroyo Leyes cruza el albardón, hay un puente que hay que cruzar, cuando vamos por la Ruta 1, cruza el albardón y alimenta la laguna Setúbal. Y del otro lado, el valle actual del río Paraná. Después más adelante debe haber alguna imagen que muestra perfectamente esa diferenciación y cómo se ve perfectamente la lonja del albardón. Pero el albardón son eso entonces, son unidades de mayor altura donde hubo una mayor sedimentación por parte de la corriente fluvial, principalmente de textura arenosa, ahí queda la arena, en la zona más baja queda el limo, la arcilla, y la arena más fina. Los albardones tienden a tener una textura más de tipo arenosa. Bueno, y después, dentro del lecho de inundación o mayor, están los afluentes del Paraná. Los afluentes de cualquier río, estamos hablando de ríos en general, saquemos el Paraná. Cualquier río tiene afluentes. Entonces, dentro de su lecho de inundación es posible de que existan afluentes, y si no son afluentes, son brazos, que no es lo mismo. Afluente es otro río que tiene su naciente, su curso superior, tiene su curso medio, y desagua en su curso inferior en otro río. Eso es un afluente. Un brazo no tiene un curso superior que le da o lo nutre del caudal. Un brazo sale del río principal, ese curso de agua desarrolla una trayectoria por un par de kilómetros y vuelve a entrar otra vez a la corriente fluvial. Entonces, todos los arroyos y ríos que tenemos nosotros aquí en la zona del Paraná, en realidad son todos brazos. El Leye no es arroyo, es brazo. El Colastiné no es río, es brazo. El San Javier tampoco es río, es brazo. El Potrero, que está antes de cruzar o de llegar al Leye, tampoco es arroyo, es brazo. Son todos brazos, no tienen una cuenca superior
que lo alimente de agua. La alimentación del agua proviene del río principal o de la cuenca del río principal. Tampoco tiene una desembocadura neta. Bueno, en el caso del Leyes sí, porque el Leyes como desagua y trae agua para este lado, para el lado de la laguna Setúbal, genera todo un delta interno que ahora está recontra crecido, porque está sedimentando fenomenalmente, ahora que está bajo y hay poca potencia. Fíjense ustedes cómo hay inclusive pautas que han establecido los hidrólogos ahí en la Facultad de la Fitch, que más o menos presagian que en 50 años la laguna Setúbal en realidad, por la sedimentación que está generando el Leyes, va a desaparecer o va a quedar restringida a un canal, como si fuera un río va a pasar por acá, del ancho más o menos de ahí de la zona donde está el puente colgante. Eso proyectenlo para el norte, pero todo el resto prácticamente se va a sedimentar y en 50 años presagian que ya prácticamente la laguna Setúbal desaparece como tal y queda todo circunscrito a un canal, como si fuera un río, una cosa así. Bueno, entonces, ¿qué otras partes tenemos? Bueno, y fíjense otra cosa que es importante. El lecho ordinario o aparente por donde normalmente corre el río tiene en su lecho, digamos, en el fondo, en lo que se le llama el canal de estiaje. El canal de estiaje es el canal de mayor profundidad que tiene el río, que puede ser uno o pueden ser dos, en algunos casos, es donde la corriente adquiere la mayor velocidad y socava más, entonces ahí está el canal de mayor profundidad. Habitualmente es el canal que se bolla para que los barcos habitualmente tomen por ahí, justamente porque ahí es donde está la mayor profundidad. Y si es necesario, en el caso acá de Santa Fe, que está también muy sujeto a la sedimentación del canal, lo dragan para darle mayor profundidad y permitir de que los barcos grandes puedan entrar al puerto de Santa Fe. Ya entran muy pocos barcos a Santa Fe, pero en la década del 70, inclusive, hasta principios de los 80, los barcos tenían que hacer cola ahí en el canal de derivación de entrada al puerto de la cantidad que había, ¿no? Ahora sabemos nosotros que ya el puerto se le está dando otra orientación, ¿no es cierto? Más de tipo comercial, turística, con shopping, hoteles, etcétera, etcétera. Otras funciones distintas a las de un puerto. Pero, bueno, el puerto para su funcionalidad tiene que ser dragado. Y para dragarlo siempre buscan el mayor canal y ahondar ese canal justamente bollándolo para que los barcos lo tomen como referencia y saber por dónde tienen que ingresar al puerto. Bueno, creo que están todas las partes, las márgenes, los canales de estiaje como los de mayor profundidad, los afluentes o brazos, los albardones y los dos lechos, el ordinario y aparente y el de inundación o mayor. Bueno, si ese esquema anterior, que yo lo saqué del libro de Biers, es el que ustedes van a ver en el libro de Biers, lo queremos reacomodar un poquito atendiendo a cómo es el Paraná, bueno, acá está el mismo perfil, pero acomodado a lo que es el Paraná. Entonces, fíjense ustedes, por el este, del lado de Paraná, nosotros tenemos una barranca, está la barranca del Paraná. Entonces, el lecho ordinario o aparente del río está contra la barranca del Paraná, no está acá al lado de la ciudad de Santa Fe, está contra la ciudad de Paraná, prácticamente volcado hacia el este, pegado a la barranca del Paraná. Ahí está el lecho ordinario, en su fondo debe tener su canal de estiaje de mayor profundidad, y el lecho de inundación o mayor se extiende desde ahí hacia la llanura santafesina, hasta el borde prácticamente de la ciudad de Santa Fe. ¿Qué es lo que pasa? Como acá hay un labio de falla, esto es una falla, el Paraná viene encajado en una falla que está ascendido, ese bloque se ha levantado, digamos, entonces todo el valle de inundación o mayor, el río lo gestó para este lado. Entonces no tenemos el lecho ordinario acá en el medio, con un lecho de inundación que se extiende para un lado y para el otro, como el dibujo anterior que veíamos. Entonces, específicamente para el Paraná, nosotros tenemos el lecho ordinario pegado a la barranca y de ahí hacia la ciudad de Santa Fe, todo el lecho de inundación o mayor, donde tenemos los afluentes, los distintos brazos, arroyos o ríos, como le llaman acá regionalmente, el albardón principal, que es el que es recorrido por la ruta provincial 1 y donde están prácticamente
los poblados, justamente por ser la parte más alta y menos inundable, y el canal de estiaje en el fondo de ese lecho ordinario. Esa es la situación o el estado de situación de las partes constitutivas del río, específicamente aplicado al río Paraná. Bueno, esta es una imagen infrarroja, vieja, pero que sirve para ver el fenómeno que recién les termino de contar. Bueno, acá está en celeste, porque esto no está con los colores habituales. Esta es la ciudad de Santa Fe, esta es la ciudad de Paraná. Entonces, yo tengo el lecho ordinario o aparente, es este que está aquí, este que está acá. Bueno, fíjense una cosa, el Paraná está a esta altura acercándose al delta o al predelta, que empezaría más o menos, si esto es Paraná, aquí está la ciudad de Diamante. Entonces, a partir de Diamante empieza lo que se llama el predelta, y a poquito el río empieza a ensancharse, se empieza a ensanchar ya a la altura de Rosario Victoria, cruzar el puente Rosario Victoria son como 45 o 50 kilómetros. Y acá nosotros cruzamos en 20 y pico, 30 a Paraná. Entonces se va ensanchando, empieza el predelta, lo que se llama predelta. Entonces, esto ya empieza a sedimentar, y fíjense en que el Paraná ya no es un canal, digamos, que esté limpio, sino que contiene una serie de islas que originalmente habrán sido bancos de arena, depositados por el propio río. Ya empieza paulatinamente a haber un depósito de los materiales, todavía atenuado, por eso que el delta todavía no se forma, pero el río se anastomosa, se abre, se cierra, ¿ves? Un canalcito por acá, un canalcito viene por acá, el otro viene por acá, se vuelven a juntar, acá se bifurcan de nuevo, por acá se vuelven a bifurcar, la isla Puente, ahí está, la isla que está, frente a la ciudad de Paraná. Acá está el Paranacao, que le llaman por esta zona, por acá viene el Paraná, se abre, se vuelven a juntar, se empieza a anastomosar el río. Ya tiene un comportamiento anastomosado, y acá ya fíjense en cómo se ensancha, y ya prácticamente de a poquito empieza la formación del delta en el curso inferior del río, que no se sabe a ciencia cierta dónde empieza. El delta, hay discusiones de los distintos autores acerca de dónde empieza el curso inferior para el caso específico del río Paraná. Pero esto es el curso o digamos, el lecho ordinario o aparente del río. Esto que está acá. Todo esto que está acá es el lecho de inundación del río Paraná. Eso que está ahí en color medio gris, blanquecino, todo esto que está acá, esta lonja, es el albardón. Y este albardón que está acá, que continúa por ahí y sigue, está limitando ¿qué cosa? El valle del Paraná actual, que es este que está aquí, respecto a este bajo que está del otro lado, que es el complejo de la laguna Setúbal. Capón o San Pedro también, porque son tres lagunas, en realidad la Setúbal es esta. Acá está la laguna Leyes, y después está la laguna Capón o San Pedro más al norte. Es una sucesión de lagunas que tenemos en toda esa zona baja. Bueno, el Paraná corrió por acá en algún momento, pero después con esos movimientos compensatorios isostáticos, nosotros estamos como si estuviéramos arriba de una balanza, ¿no? Entonces la superficie terrestre continuamente se reequilibra a través de movimientos verticales, esos movimientos compensatorios, sin deformación, pero sí verticales, a veces con un poco de basculamiento, y eso ha hecho de que el río Paraná abanique, vaya corriéndose hacia el este, hasta donde se encuentra hoy en día. Entonces dejó toda esta zona baja, que hoy está ocupada por estos complejos lagunares. Acá tenemos, a ver si se ve, acá tenemos el Leye, que cruza el Albardón y alimenta este complejo lagunar, es uno de los mayores que lo alimenta, pero por acá del norte también están los Saladillos, está el arroyo Aguiar, que alimentan a todo ese complejo lagunar que está más abajo, aguas abajo. Así que en realidad todo es lecho de inundación, porque cuando el Paraná viene crecido, el agua excede la capacidad de este canal. No entra todo el caudal adentro de este canal. Entonces todo esto se transforma en un mar de agua. ¿Qué hizo el río? Recurrió a su cauce o curso de inundación justamente para que le tenga parte de su caudal, porque no puede con todo. Bueno, zona de riesgo hídrico, que le dicen, para todos los que quieren construir adentro de todo esto que está aquí, todos estos complejos de islas y de lagunas. Todo esto es zona inundable, por supuesto, ¿no?
es la zona de inundación del Paraná, ni más ni menos. Pero ahí se ven perfectamente las dos partes. El lecho ordinario y todo este ancho es el lecho de inundación del río Paraná. Bueno, esto ya lo vimos, sí, esto ya está. Las partes del torrente quedó mal puesto. Acá la cuenca de recesión, el canal de desagüe y el coro aluvial. Ya se los di esto. Bueno, una cosa que también es muy importante es que todo río, fíjense, acá ustedes tienen una serie de líneas, una línea que tiene completa, es continua, después tienen una entrecortada acá con una M2, esta es una M1, esta otra que tiene líneas entrecortadas es una M2, acá tenemos otra línea, punto y línea, que es una M3, y acá tenemos un punteado que es una M4. Bueno, ¿qué indican todas esas líneas? Todas esas líneas indican cómo es el perfil de un río desde donde nace hasta donde desemboca. Fíjense que acá dice nivel de base. El nivel de base es el nivel del mar, para el caso de un río que desemboca en el mar. Si un río tiene desagüe interno, por ejemplo, en una laguna interna, el nivel de base va a ser el nivel de la laguna, pero es el nivel de la desembocadura. Eso sería el nivel de base, en este caso, de un río que tiene originalmente, cuando es joven el río, un perfil que está marcado acá con M1. Ese es el perfil longitudinal a lo largo de todo el recorrido del río, desde su naciente hasta su desembocadura. Bueno, originalmente el perfil es muy irregular, pero muy irregular. ¿Qué hace un río? Trabaja ese perfil, lo va afilando, tratando de buscar un perfil de equilibrio. El concepto de perfil de equilibrio lo estuvimos viendo la semana pasada aplicado a las vertientes, donde yo les decía, bueno, todos esos procesos que estudiamos de deslizamiento, de solifluxión, de caída, de terraformación de terracilla, etcétera, etcétera, tienen como finalidad ir rebajando la pendiente para que ésta tienda paulatinamente hacia un perfil ideal que se conoce como perfil de equilibrio, en donde en la vertiente no va a haber ni erosión ni depósito de los materiales, a lo sumo transporte de los materiales. Ese sería el concepto ideal de perfil de equilibrio de una vertiente. Lo mismo pasa para un río. El río empieza a trabajar ese perfil, lo va afilando, producto de la erosión, del depósito de materiales, etcétera, etcétera, con la idea de buscar un perfil en donde la corriente de agua fluya, se transporte, sin necesidad de tener que erosionar y sin necesidad de que tenga que depositar. El mismo concepto que aplicamos y utilizamos en las vertientes, lo utilizamos ahora para las corrientes fluviales. Las corrientes fluviales van agudizando su perfil, tratando de encontrar ese equilibrio. Que el perfil de equilibrio es una panza cóncava, si uno quisiera. Un río es muy difícil, no puede prácticamente nunca tener un perfil único en todo su recorrido. Imagínense que el Paraná nace en zona de selva, con una determinada condición climática. Atraviesa la meseta, después se mete en la llanura y su comportamiento cambia, pero también cambiaron las condiciones climáticas. Por lo tanto, el río ya tiene otro comportamiento, razón por la cual es imposible de pensar que desde Brasil hasta el delta del Paraná va a haber un solo perfil de equilibrio. Habitualmente los ríos, por la longitud que tienen, a diferencia de una vertiente, de la ladera de una montaña, por ejemplo, va generando perfiles de equilibrio por tramos, como lo muestra acá la última imagen, el último perfil. Entonces, esta concavidad que se ve aquí, esta concavidad, es una concavidad que muestra un cierto equilibrio. Para llegar a este equilibrio que está acá, esta panza cóncava que se ve aquí, el río tiene que empezar a trabajar. Originalmente el perfil es este, muy irregular. Entonces, ¿qué hace la corriente fluvial? Bueno, acá en este sector del perfil hay más pendiente. Acá también hay más pendiente. Y acá también hay más pendiente. Entonces, ¿qué va a hacer el río ahí si hay más pendiente? Va a tener más velocidad. Y al tener más velocidad, esto lo va a ir erosionando. Todo esto lo va a ir rebajando de a poco. Esto también. Lo va a ir rebajando. Esto también.
Y el material, ahí donde encuentre zonas en donde no hay tanto ángulo, donde no hay tanta pendiente, lo va a depositar, o parte de ese material va a quedar depositado. Entonces, ese perfil que era M1 en un comienzo, pasa a ser M2, que es este que está acá. Esto ya se erosionó, por lo tanto ahora el perfil pasa por ahí. Acá hubo depósito de los materiales, así que esto pasa más arriba. Esto se erosionó, se fue erosionando, el perfil pasa por abajo. Ese material fue removido y depositado aquí en parte, el perfil pasa más arriba, y así se va suavizando entonces el perfil. Después de M2 pasamos a M3, estas puntas que están acá todavía en desequilibrio empiezan a erosionarse, hasta que por tramo el río alcanza un cierto equilibrio por partes. ¿Qué pasa con estas puntas que vemos acá? Bueno, esas puntas que están ahí representan, por ejemplo, eso se llama roturas dependientes. Y la rotura dependiente viene dado por la presencia de una cascada, la presencia de un rápido, por ejemplo, la confluencia de un afluente. Tengan en cuenta de que si el río se viene comportando acá en el primer tramo de una determinada manera y de golpe y porrazo hay un afluente que le aporta mayor cantidad de caudal y mayor cantidad de carga que lo que venía teniendo hasta ese momento, el río de ese punto para abajo se comporta de otra manera. Tiene otras características, otro caudal, otra carga. Entonces, de ahí en más se comporta distinto. Por eso que ahí se rompe ese primer equilibrio, por la presencia de un afluente que desagua, o por la existencia de un rápido, o la presencia de una cascada, o la presencia de las cataratas. Las cataratas del Iguazú, por ejemplo. Bueno, las cataratas del Iguazú, el Iguazú podrá labrar un perfil de equilibrio hasta las cataratas del Iguazú, y de ahí hasta su desembocadura el Iguazú tendrá otro perfil de equilibrio. Eso después vamos a ver. Yo creo que tengo imágenes de perfiles hidráulicos del río Paraná en algunos tramos, como para que más o menos veamos cómo son, ¿no es cierto? En algunos tramos son más o menos, tienen más o menos, se acercan al equilibrio, y en otros no, son muy irregulares todavía. Bueno, entonces, ese es el concepto de equilibrio, el mismo que ya utilizamos para las vertientes. Ahí está el concepto. Entonces, perfil de equilibrio. ¿Qué es el perfil de equilibrio de una corriente fluvial? Es una curva cóncava hacia el cielo, la curvatura, una curva cóncava hacia el cielo, interrumpido de vez en cuando por roturas de pendiente, cambios bruscos de la pendiente, existencia de cascadas, desagüe de algún río importante, etcétera, etcétera. Entonces, otra definición sacada de Roger Kopp: perfil de equilibrio, curva regularizada de forma que en todos sus puntos la velocidad de la corriente asegura el transporte de la totalidad de la carga sólida, sin que haya excavación ni acumulación. Un río que tiene una pendiente de equilibrio transporta todo su caudal sin depositar materiales y sin erosionar. Por supuesto que eso es muy, pero muy ideal. ¿Por qué? Porque una corriente fluvial no tiene el mismo comportamiento durante todo el año y durante toda su vida. Ahora el Paraná está bajo, en unos meses va a estar crecido, por ejemplo. Entonces su comportamiento cambia rotundamente. En lo mejor que está buscando su perfil de equilibrio, empieza a llover en la alta cuenca y el Paraná se nutre de un caudal que hasta este entonces no tenía. Entonces cambió totalmente las condiciones. Razón por la cual la dinámica fluvial, la dinámica a la cual está sujeta la corriente fluvial, le impide encontrar el equilibrio. Lo que sí hay que decir, por eso es un concepto ideal en realidad, que casi nunca se logra, y de lograrse es efímero. No dura nada, es efímero. Basta que cambien un poquito las condiciones para ya directamente romper otra vez con el equilibrio, de lograrse. Entonces, siempre la corriente fluvial está tendiendo hacia ese equilibrio, hacia lo óptimo, que sería ese comportamiento basado en un agua que escurre sin necesidad de erosionar y sin necesidad de transportar materiales, sin cansarse. Como nosotros que nos ponemos un sillón con respaldar para no cansarnos. El río trata de hacer lo mismo, busca la comodidad. Entonces la comodidad es buscar el equilibrio. Aunque no lo pueda encontrar, siempre está buscándolo. Buscar esa concavidad hacia el cielo de su cuenca.
Bueno, entonces nosotros hablamos de una corriente fluvial que se caracteriza por tener principalmente dos grandes cauces o lechos, ¿eh? El cauce o lecho principal y el cauce o lecho de inundación. La pregunta es, ¿cómo se labra ese lecho de inundación? Porque eso lo hace el río, ¿eh? A través de distintos mecanismos que Derrot en su capítulo llama así, llama problemas que se presentan en los trazados fluviales. Los presentan como problemas y en realidad más que problemas son soluciones a problemas. O sea, a ver, vamos a llamarlo así por ahora, anomalías que se presentan, no sé si está bien la palabra anomalía, o rarezas que se presentan en el transcurso del fluir de una corriente fluvial. Entonces, todo río puede presentar en el transcurso de su trayectoria meandros, que son curvas, ahora ya lo vamos a ver, pueden presentar terrazas fluviales, que es un escalonamiento que presenta todo su lecho de inundación, ya lo vamos a ver también, y las capturas. Las capturas es cuando un río captura a otro, que eso tiene una función, cumple una función. En realidad, estos tres problemas son soluciones a un gran problema que tiene la corriente fluvial que solucionar. ¿Qué hacer con el agua que le cede la capacidad del caudal? Entonces, cuando el río viene con mucha agua, tiene que solucionar el problema. ¿Cómo lo soluciona? Con cualquiera de estos tres mecanismos. O con meandros, o capturando a otro río, o generando terrazas fluviales. Esos son los tres temas que tenemos que ver a partir de ahora. En todo caso, hoy vamos a ver el tema de los meandros y dejamos para la semana que viene el tema de las capturas y las terrazas. ¿Saben ustedes lo que son los meandros? Los meandros son curvas, pero no cualquier curva. Un río puede curvar porque va siguiendo la pendiente y por lo tanto tiene que hacer una curva. No es cualquier curva. El meandro es una curva muy regular, tiene una forma muy perfecta, producto del comportamiento de la corriente fluvial. Vamos a la próxima. A ver, ahí está el dibujo de Derrot justamente. Esto muestra lo que sería precisamente un meandro, un solo meandro en ese caso. Un meandro es, vamos a darle una definición, que ahí no la tenemos, yo creí que tenía la definición. Es una curva que se produce, una curva regular, que produce un río en su trayectoria, en donde, fíjense, eso que habíamos dicho hoy, respecto a la máxima velocidad, donde está el canal de mayor profundidad en el lecho del río, en el fondo del río, fíjense ustedes que ahí teníamos la mayor velocidad porque justamente decíamos que en los bordes había rozamiento. Ahora, cuando ya se produce una curva, ¿qué pasa con la línea de mayor velocidad? Se acerca justamente a la orilla cóncava, a la orilla externa, genera entonces o hace de que la mayor velocidad lama y sape ahí, justamente erosione esta parte del meandro, busque otra vez el centro del río, pero cuando busca el centro del río, le viene la contracurva. Entonces, ¿qué hace la línea de mayor velocidad? Se acerca a la otra orilla, siempre la externa, erosiona aquí también, empieza a zapar abajo y ahí se producen las terracillas, el desmoronamiento del material, el deslizamiento, etcétera, etcétera. Busca otra vez el centro del río, le viene otra vez la curva, así que se acerca. Fíjense cómo eso de que la línea de mayor velocidad va por el centro del río, siempre y cuando el cauce sea rectilíneo. Ya cuando el cauce es curvo, la línea de mayor velocidad se acerca a la orilla cóncava del meandro del río. Bueno, entonces la curva es regular, es una curva regular, que se produce sin motivo aparente. Esa es la otra palabra que utiliza Derrot. Sin motivo aparente. No se sabe por qué. El río no forma un solo meandro. Cuando un río tiene capacidad para meandrar, es un río meandroso, un río de curva y contracurva, casi en forma continua. Ya les voy a mostrar ahora algunas imágenes. Lo cierto es que eso provoca de que todo lo que estudiamos hasta ahora idealmente para un cauce rectilíneo, ahora esos papeles se rompieron y ahora tenemos que pensar en una máxima velocidad que se acerca a una orilla o a la otra orilla o a la otra orilla, siempre a la orilla cóncava.
o a la orilla externa del meandro. Entonces, como consecuencia de que esa línea de máxima velocidad se acerca a estas orillas, ahí yo tengo este rayado que me indica la presencia de una barranca, de un escarpe, acá le llama escarpe este autor, una barranca. Hay erosión y ahí hay mayor profundidad. Acá es donde el meandro tiene mayor profundidad. Mientras tanto, del otro lado, en la orilla interna del meandro, en la orilla convexa, otra forma de decirlo, como está lejos de la mayor velocidad que trae el río, ahí se produce depósito de los materiales. Entonces, este punteadito que se ve ahí es depósito de los materiales. Ahí hay como una playa, cuando los arroyos están con poco caudal, como ahora, por ejemplo, es muy común de verlo. De este lado no van a ver arena depositada, van a ver la barranca. Y del otro lado van a ver, del lado interno, material depositado de arena. Acá también. De este lado externo tenemos la barranca y mayor profundidad, y del lado externo, la orilla convexa, tenemos el punteado que indica depósito de los materiales. Lo mismo acá. Del lado externo tenemos la barranca, del lado interno tenemos el punteado que indica depósito de los materiales. Bueno, entonces, ese es el mecanismo de funcionamiento. Imagínense ustedes que el meandro no se queda quieto. El meandro va evolucionando con el tiempo. Entonces, como va erosionando aquí, en estos sectores que están aquí, y van depositando en la orilla del otro lado, el meandro va cambiando su forma, se va exagerando cada vez más, hasta que en un momento se fagocita. A ver, vamos a tratar de ver eso. Bueno, primero les muestro algunas imágenes. Fíjense, acá tenemos la imagen de un meandro. Fíjense este río, cómo forma un meandro tras otro. Ahí tengo un meandro ya decapitado, dejado de lado, que ya vamos a hablar de eso también. Viene por aquí. Ahí está otra vez el esquema que muestra en negro la línea de mayor velocidad, que se acerca a esta orilla, a esta otra, a esta otra. Y de este otro lado entonces hay depósito de los materiales, ahí donde está el marrón, ahí y ahí, de este otro lado. Y acá no, de este otro lado, acá está el marrón. Bueno, acá no se ve mucho porque esto está en una meseta, fíjense en cómo en la meseta se encaja el río, así que tiene bastante profundidad, es esto que está aquí. Acá tenemos el Mississippi, si hay un río característico, meandroso, a nivel internacional, es el Mississippi. Entonces, este es el río Mississippi. Fíjense la cantidad impresionante de curvas, ahí ya se está por fagocitar. Esto, imagínense que ahí, del lado externo, hay erosión. Así que esto se va a ir acercando hasta que llegue un momento que prácticamente se van a hacer en una línea tangente, y esto va a proseguir por ahí, y esto va a quedar abandonado a un costado. Fíjense la cantidad de meandros abandonados que quedaron a un costado. Todo eso es el lecho de inundación del río Mississippi. Todo esto que está acá. Bueno, acá tenemos el caso del río Salado. El Salado también forma meandros. Fíjense ustedes cuántas veces vamos por una ruta interna de la provincia de Santa Fe, cruzamos el Salado, un par de kilómetros más adelante lo volvemos a cruzar, y un par de kilómetros más adelante lo volvemos a cruzar, porque el río va y viene, va serpenteando continuamente en toda su trayectoria. Entonces, fíjense ustedes cómo el río va formando meandros. Bueno, acá está el corte, el perfil lateral, el perfil transversal de lo que sería un meandro. Como un meandro tiene la mayor velocidad de este lado, por el lado externo, ahí yo tengo la mayor profundidad. Ahí hay zapamiento, hay erosión, esto pierde sustento y se cae. Y va retrocediendo esto que está acá. Del otro lado hay menos profundidad porque fíjense todo el material que está depositado en la otra orilla. Entonces este es el típico perfil de cualquier meandro. En cualquier curva yo voy a ver del lado externo mayor profundidad y del lado interno menor profundidad y mayor depósito de los materiales. Depósito aluvial. Acá excavado máximo. Acá la turbulencia y erosión y el zapamiento lateral y por lo tanto la mayor profundidad. Acá tenemos otro, miren, acá tenemos un meandro con toda una serie de cortes
hechos en distintos lugares del meandro, cuyos perfiles son estos que están acá. 1, 2, 3, 4 y 5, los 5 perfiles que están acá. Entonces, si yo lo tomo acá, donde hay sedimentación, el punteado siempre indica sedimentación del lado interno, y de este lado no lo tengo a eso, bueno, yo tengo el perfil 1, acá menos profundidad, y del otro lado mayor profundidad. Si yo lo tomo, por ejemplo, en 5, vamos a tomar el otro extremo, bueno, el punteadito de sedimentación pasó del otro lado, porque ya pasé toda la curva y ahora ya estoy por empezar la otra curva que está acá. Y la mayor profundidad está de este otro lado. Razón por la cual esto que tiene esta forma se da vuelta y ahora la mayor profundidad la tengo aquí y la menor profundidad la tengo de este otro lado. Este es otro esquema sacado del libro de Holmes, en donde también se muestra el perfil, en donde la margen externa o cóncava tiene mayor profundidad, sujeta entonces a mayor erosión, y la margen interna o convexa tiene menor profundidad, sujeta más al depósito de los materiales que a la erosión. Bueno, ahí muestra entonces cómo va evolucionando un meandro. Vean ustedes que el meandro, a medida que esta parte que está acá externa se va erosionando, el meandro que originalmente pasaba por acá, por donde está esta línea punteada, ¿qué hizo al erosionarse? Se fue corriendo. La flecha indica su corrimiento y su curvatura fue aumentando, fue ampliándose. Se fue ampliando. Hay un proceso de migración del meandro. El meandro migra. Fíjense ustedes que, por ejemplo, esto es uno de los grandes problemas, por ejemplo, para el caso del río Pilcomayo, otro río también meandroso, que sirve de límite entre Paraguay y Argentina, y en donde por su movilidad justamente muchas veces genera problemas, sobre todo en los esteros de Patiño, que están justamente en una zona bastante complicada para establecer los límites arriba del río. Bueno, como el meandro va y viene, se va moviendo en función de los procesos erosivos y de depósito, bueno, no deja de ser un problema para la fijación del límite. El límite está fijado ahí arriba, pero el meandro va y viene, a veces perdemos territorio, a veces ganamos, y estamos ahí justamente en una problemática bastante importante desde el punto de vista de los límites. Un límite que se apoya en un elemento natural como es un río meandroso en este caso, el río Pilcomayo. Bueno, entonces, este meandro que venía por acá y venía por acá, bueno, por erosión del lado externo se corrió. Y lo mismo, otro lóbulo del meandro, por erosión en el lado externo, se corrió también. Y el meandro aumentó su curvatura. Fíjense que ahí se está por estrangular el meandro. Y aquí está justamente el proceso de evolución de un meandro. Acá tenemos una sucesión de 5 estadios evolutivos de un meandro, empezando por un río que empieza a curvarse, tiene que haber condiciones para eso. Ya vamos a ver cuáles son las condiciones necesarias para que se forme un meandro. Pero acá tenemos un río curvoso. Ese río todavía está dependiendo de las vertientes, porque tiene vertientes bastante abruptas. El río no, digamos que no escurre libremente, está medio como encajado todavía allí. Pero ¿qué es lo que hace ese meandro? Bueno, ya dijimos, erosiona aquí del lado externo, así que esta barranca va a ir retrocediendo. Aquí del lado externo, esta barranca, va a ir retrocediendo. Acá del lado externo, esta barranca va a ir retrocediendo. Y acá va a haber depósito, así que este meandro se va a mover y va a exagerar cada vez más la curva. De un estadio 1 va a pasar a un estadio 2, ¿ves? Esto fue retrocediendo. Ya tenemos otra forma. Esto también retrocedió, y ahí lo vemos un poquito distinto. Y acá también. Bueno, seguimos. A medida que esto va retrocediendo, se va ensanchando el valle de inundación, y esa es la función que cumple un meandro. Es el mecanismo que tiene un río, bajo ciertas condiciones, para labrar su valle de inundación. Se va ensanchando a medida que esto se va erosionando. Acá ya tengo el meandro bien formado, se sigue erosionando ahí, se sigue erosionando aquí, esa punta que está ahí, aquí esto se sigue ensanchando, y ahí ya en el cuarto estadio el meandro está prácticamente surcando en forma libre, si se quiere,
todo su valle de inundación. Bueno, pero justamente como el meandro se va exagerando cada vez más, en algún momento se topa en un punto de tangencia, en cuyo caso, ¿qué pasa con el meandro? Queda abandonado. Acá tenemos el meandro abandonado y el río continúa con su trayectoria rectilínea. Ya llevó adelante su cometido el río. ¿Cuál era su cometido? Ensanchar y generarse su valle de inundación. Como ya lo logró, el meandro le molesta. ¿Por qué? Porque un río que tiene meandros prácticamente multiplica su trayectoria por 3 o 4. El Mississippi tiene 4 veces más de ancho que si fuera un trazado más o menos más rectilíneo. Entonces, hacer semejante cantidad de trayectoria inútilmente no tiene sentido. Significa una pérdida energética muy grande. Así que el río, una vez que logró su cometido de ensanchar el valle, al meandro lo abandona a un costado como una laguna en forma de media luna o de oxbow. Eso se llama oxbow, que significaría algo así como collar de buey, que es la forma que tiene más o menos esas lagunas en forma más o menos en media luna. Entonces, ese es el proceso de evolución de un meandro, hasta que se ensancha el valle. Entonces, esa es la función, ensanchar. Primero, alargar el recorrido. Hasta que no esté ensanchado esto, la función es alargar el recorrido. Y una vez que logró su cometido, los meandros van a quedar abandonados dentro de su lecho de inundación, y la función habrá sido ensanchar su valle de inundación. Con lo cual el río ya tiene un espacio extra para solucionar su problema de aumento de caudal de tanto en tanto cuando le llueve en su alta cuenca, por ejemplo. Esa es la función de un meandro. Bueno, acá tenemos, fíjense, un meandro casi estrangulado. Le falta poco y nada. Lo que pasa es que esto está cubierto de bosque. Entonces es una, digamos, una vertiente bastante biostásica, que si quiere, que de repente por ahí puede atenuar un poco el proceso, la velocidad de erosión. Pero el río, ¿qué va a hacer? Erosiona aquí siempre del lado externo, y por lo tanto esto en algún momento se va a tocar. El río, una vez que pase eso, ¿qué va a hacer? Va a seguir rectilíneamente y esto lo va a abandonar a un costado. Bueno, en definitiva, me está faltando una última partecita. ¿Todos los ríos pueden formar meandros? No todos los ríos están capacitados para formar meandros, por eso que tenemos otros 2 mecanismos que vamos a estudiar la semana que viene. ¿Qué ríos están capacitados para formar meandros? Aquellos que tienen o guardan una relativa o un relativo equilibrio entre su potencia neta, su potencia bruta, o sea, su velocidad y su caudal, en relación con todos aquellos elementos que le quitan potencia a esa potencia bruta. Rozamiento, rugosidad de los materiales constitutivos del lecho y el transporte de los materiales. Cuando eso está más o menos en un cierto equilibrio, relativo equilibrio, ¿qué significa que esté en equilibrio eso? Que la potencia neta va a ser cerca de cero. Si la potencia bruta se equipara con la potencia absorbida por rozamiento y por transporte de la carga, la potencia neta se hace igual a cero. No tiene que ser igual a cero la potencia neta, porque si es igual a cero, no va a haber erosión en el lado cóncavo. Para que haya erosión en el lado cóncavo, algo positiva tiene que ser la potencia neta, pero tiene que ser un valor cercano a cero. ¿Estamos? Esa es la condición que tiene que tener un meandro, que tiene que tener un río para formar meandro. Un río que está en zona de montaña, por ejemplo, con una vertiente de 45 grados, es muy dificultoso que forme meandros. Prácticamente esos ríos van derecho, no forman meandros, no están capacitados para formar meandros. Un río, por ejemplo, que va por una zona de prácticamente baja energía de relieve, casi de pendiente nula, tampoco va a poder formar meandros porque no tiene fuerza, prácticamente. Entonces, un río que esté muy cargado, el Paraná, ¿por qué se anastomó acá y no forma meandros? Porque viene con mucha carga, esa carga fue sacada del curso superior, dijimos que allá es donde principalmente se da la erosión, el Paraná viene acarreando todo ese material, arenoso, limoso, arcilloso, hacia la baja cuenca. Entonces, llegado aquí, ya prácticamente no tiene potencia suficiente para
llevar semejante cantidad de carga. Entonces se anastomosa porque tiene que dejar depositada parte de esa carga. Entonces, para formar un meandro, un río tiene que tener un relativo equilibrio entre su potencia bruta y la pérdida de potencia por transporte de los materiales y rozamiento de la carga. Si no se cumplen esas condiciones, el río va a tener que buscar otro mecanismo para ensanchar su valle o para solucionar su problema de aumento de caudal. Entonces, para eso tenemos las capturas y tenemos las terrazas, que son los otros dos grandes mecanismos. El Paraná forma terraza. Acá tiene terrazas, que no se las ve porque estamos en la llanura, pero en definitiva las terrazas existen, la terraza anterior del río Paraná. Y si no, está el tema de capturar otro río, que ya, en todo caso, me pasé de hora, tenía que entregarlo a las menos cuarto, lo vamos a ver la clase que viene. A ver si hay algo más. No, bueno, esto ya es de las terrazas, así que vamos a, esperen un poquito que salga de acá. Bueno, ahí está. ¿Se entendió? ¿Hay algo que no se entendió? No, profe, se entendió bastante bien. Bueno, bastante bien, o sea que no del todo bien. ¿Hay algo que no se entendió? No, sí se entendió. Bueno, entonces vamos a dejar acá, la semana que viene lo retomamos, lo repasamos, y ahí vamos a agregar entonces el tema de las terrazas fluviales. Entonces, algunos ríos tienen meandro. Acá hay muchos arroyos, la mayoría prácticamente de los arroyos de aquí de la provincia de Santa Fe forman meandros, como el Salado. En Entre Ríos también, si hay algún entrerriano en el grupo, todos los arroyos, Feliciano, el río de las Conchas, el arroyo, todo el río Gualeguay también, en Entre Ríos también forman meandros, son muy meandrosos, pero el Paraná no tiene esa capacidad. Así que la semana que viene completamos entonces con los otros dos grandes problemas, como le llama Derro, y después proseguiremos con los diseños de avionamiento. Eso ya es otro tema que ya vamos a ver si lo podemos tratar también la semana que viene, y algunas particularidades del río Paraná, que es lo que nos compete a nosotros, porque el Paraná y el Salado son los dos ríos que nos encierran a nosotros acá en la ciudad, así que conocer un poquito, que más sea someramente, cómo está constituido el Paraná, cómo es su trayectoria, cómo es su perfil, cómo se comporta aguas arriba, cómo se comporta en su curso superior, acá en su curso medio y en su curso inferior. Algunas particularidades así, de esa naturaleza. Bueno, en práctica están con la carta geológica que estuvieron el otro día. Así que ya la semana que viene seguramente Manuel va a empezar con el tema de la dinámica fluvial o del proceso de vertiente. Eso es el tema que le queda a él, el último trabajo, después de la carta geológica, que yo le dije que si necesitaba, utilicen 2 semanas. No sé si ya se los dio a este trabajo para la semana que viene, o tienen que continuar todavía con el trabajo de la carta geológica. Porque hay tiempo, así que pueden usar una semana más para la carta geológica y después tienen tiempo para hacer el trabajo que necesiten de la parte de modelado de vertiente y dinámica fluvial. Bueno, ¿alguna preguntita que quieran hacer? Todo bien, profe, se entendió todo. Bueno, me alegro que así sea. Bueno, entonces los despido y tengo que entregar ya. A la menos cuarto tenía que entregar, no se cortó todavía. Y nos vemos el viernes de la semana que viene. Bueno, nos vemos, profe. Chao. Bueno, Chao, profe, nos vemos. nos vemos, hasta luego. Hasta luego. Esperemos que se grabe. Hasta luego.